A ver, si queremos entender de verdad por qué América Latina es como es hoy, con sus contrastes sociales y económicos, tenemos que echar un vistazo profundo al pasado. Con la ayuda de pensadores como María Inés Pacenza, vamos a desmenuzar cómo más de un siglo de historia ha ido moldeando la realidad que vemos hoy en toda la región. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. El punto de partida para todo este análisis es un problema central, algo que se ve a simple vista en toda la región: una división social profundísima. Esta pregunta, la verdad, lo resume todo. Capta a la perfección esa sensación de segregación. Es una imagen muy potente que seguro hemos visto en las grandes ciudades. Barrios cerrados justo al lado de asentamientos supraprecarios. Son dos mundos que ocupan el mismo espacio físico, pero que casi nunca o nunca se tocan. Entonces, y aquí está el punto crucial, esta división no es un accidente, ni algo que pasó de la noche a la mañana, es el resultado de procesos históricos y económicos muy específicos. La socióloga Maristela Svampa le pone un nombre: la sociedad excluyente. Básicamente es un sistema donde el crecimiento y el bienestar de unos pocos se construyen sobre la base de la marginación de muchísimos otros. Pero a ver, ¿cómo empezó todo esto? ¿Dónde se origina esta fractura? Para encontrar la raíz del problema, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta la capa fundacional de la sociedad latinoamericana, la época colonial. Y aquí nos topamos con el argumento central de Pacencia, y es realmente fascinante. Ella pone en jaque una idea muy común, esa que dice que la cultura del colonizador lo definía todo. En cambio, ella propone que fue la realidad material, o sea, los recursos que había, la geografía, la mano de obra disponible, lo que de verdad le dio forma a las colonias. Y pone un ejemplo brillante. Los mismísimos colonizadores ingleses crearon dos mundos totalmente distintos. En el norte de lo que hoy es Estados Unidos, una sociedad de pequeñas granjas, y en el sur, una de enormes plantaciones con esclavos. Ojo, la diferencia no fue su cultura de origen, sino las condiciones que se encontraron en cada lugar. Y claro, esto nos lleva de cabeza a un concepto que es fundamental para entender todo lo demás: la teoría de la dependencia. Pensemos en el sistema global no como una cancha de juego pareja, sino como una que desde el principio estuvo inclinada. Se creó una relación de explotación entre una metrópoli rica, poderosa, y sus satélites, que eran los proveedores de recursos. En pocas palabras, el desarrollo de unos se construyó literalmente sobre el subdesarrollo de otros. Ok, sigamos avanzando en la historia. El control sobre la región no fue siempre el mismo, fue cambiando de manos. Pasó de un poder global a otro, y cada uno de ellos fue redefiniendo la forma de esa dependencia. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Primero tuvimos el mercantilismo español, que estaba obsesionado con el oro y la plata. Después, con las independencias, llega lo que se conoce como neocolonialismo británico, que inundó la región con sus productos manufacturados. Para mediados del siglo XIX, Gran Bretaña ya no solo vendía, sino que empezó a invertir directamente, construyendo, por ejemplo, los ferrocarriles, para poder sacar las materias primas de forma mucho más eficiente. Y finalmente, las guerras mundiales marcan el ascenso imparable de Estados Unidos, que termina de consolidar su poder durante la Guerra Fría, tratando a la región básicamente como su patio trasero. Y esta cita de Silvana Lado lo clava. Define a la perfección lo que es el neocolonialismo. Es esa paradoja de tener una bandera, un himno, una soberanía política en el papel, pero que al mismo tiempo tu estructura económica siga respondiendo a los intereses de una potencia que está afuera. Bien, hasta ahora hemos hablado de la dependencia hacia afuera, pero ahora vamos a mirar hacia adentro. Vamos a ver cómo esta larguísima historia de dependencia externa no solo subordinó a la región, sino que también provocó unas fracturas internas enormes en las propias sociedades latinoamericanas. Y es justo aquí donde la teoría de Osvaldo Zungel se vuelve increíblemente reveladora. Él sostiene que la globalización no integra a los países por completo. Lo que hace, en realidad, es integrar a ciertos segmentos de esos países. Y al hacerlo, crea una división interna brutal entre una élite súper conectada con el mundo y una mayoría que se queda completamente desconectada. Este diagrama lo explica visualmente de una forma genial. Fíjense en la conexión tan fuerte que hay entre los segmentos integrados de la nación desarrollada y la nación en desarrollo. Comparten estilos de vida, formas de consumir, cultura. Son, en la práctica, una clase transnacional. Mientras tanto, el segmento marginado de la nación en desarrollo se queda ahí, aislado, desconectado tanto del progreso global como de la propia élite de su país. Y para que esto nos suene a pura teoría, Zungel nos da una cifra que es como una bofetada de realidad. Pensemos en el Chile de los años 70.
El 10% más rico del país ya tenía un ingreso per cápita más alto que el ingreso promedio en la mayoría de los países europeos de esa época. Esa minoría integrada no es que solo estuviera mejor, es que vivía en una realidad económica totalmente diferente a la del resto de sus compatriotas. Y bueno, con todo este bagaje, llegamos a la era más contemporánea. Y vamos a ver cómo esos patrones históricos, esas estructuras de dependencia y de desintegración interna, siguen manifestándose hoy en día, aunque lo hagan bajo formas nuevas. A grandes rasgos, en el siglo XX, la región se movió entre dos grandes modelos. Primero, el modelo de sustitución de importaciones, o ISI, con un Estado muy fuerte que buscaba desarrollar la industria nacional. Y luego, a partir de los años 70 y 80, se impuso con todo el modelo neoliberal, que promovía justo lo contrario: abrir los mercados, privatizar empresas y darle un rol mínimo al Estado. Esto, claro, profundizó esa integración dependiente de la que venimos hablando. Y ya más cerca en el tiempo, apareció lo que Svampa llama el consenso de los commodities. A principios del siglo XXI, los precios de las materias primas se dispararon a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Pues que gobiernos de izquierda, de centro y de derecha, todos por igual, le apostaron al mismo modelo: exportar recursos naturales. Y si bien esto trajo crecimiento económico, también reforzó ese rol histórico de la región como una simple proveedora de productos primarios. Así que, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la encrucijada actual, que el pensador Gabriel Merino describe muy bien. Hay dos caminos posibles, dos grandes proyectos. Uno es el del regionalismo autónomo, la idea de unirse, de formar un bloque de poder propio para negociar con el mundo en otros términos. El otro camino es el del regionalismo dependiente o abierto, que cada país se integre por su cuenta a la economía global, aceptando las reglas del juego y el rol que ya existen. Y esto nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón, ¿no? La historia ha creado unas estructuras de dependencia y de desigualdad muy profundas. La gran incógnita que queda en el aire es si la región tiene la capacidad de superar ese tremendo condicionamiento histórico para construir un futuro distinto, o si los patrones del pasado, de alguna manera, seguirán definiendo su destino.